Buenas tardes, amables televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros. La Suprema Corte de Justicia acaba de dar un fallo histórico, puesto que rompe con centenares, casi 200 años de jurisprudencia, en el sentido de que cuando hay un coimputado que tenga lo que se conoce como privilegio de jurisdicción, es decir, que debe ser juzgado en un tribunal distinto del que se juzga a todo el mundo, entonces ese funcionario o esos funcionarios arrastran a los demás. En el caso de Odebrecht, como vimos, solamente quedó el senador Tommy Galán. Entonces, obviamente, basándose en esa jurisprudencia centenaria, la Suprema Corte de Justicia designó al juez instructor especial y luego fue al Pleno para ser conocido en la Suprema Corte. Pero ¿qué resulta? Primero, lo que se llama privilegio de jurisdicción, lo que significa es que hay personas que por sus cargos, si cometen un hecho, no se deben juzgar en un tribunal inferior. Por ejemplo, presidente de la República, vicepresidente de la República, senadores y diputados, ministros, jueces de cortes, procurador general de la República y sus adjuntos, y los procuradores de corte, los jueces de corte, etc. Todos hay que juzgarlo en la capital, en la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque la Constitución dice eso, pura y simplemente. Eso es un privilegio de jurisdicción. Si, por ejemplo, el fiscal de Moca o un juez de Moca comete un hecho, hay que juzgarlo en La Vega. O el síndico o el gobernador, hay que juzgarlo en La Vega, no en Moca. Por ejemplo, si yo mato uno aquí, a mí me tienen que juzgar en el tribunal, la Cámara Penal, ¿verdad? El tribunal de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Espaillat, o sea, aquí en Moca. Ahora, si es Rafael Vargas que lo mata, como es senador, hay que juzgarlo en la Suprema Corte de Justicia. A esto se llama privilegio de jurisdicción en el procesal penal. Sin embargo, a veces yo me he cuestionado primero, si eso es legal, porque la Constitución de la República dice que no puede haber privilegio a favor de nadie. Y toda la vida ha sido así, toda la vida ha sido así. Y tiene su explicación política. Se dice, bueno, estos altos funcionarios de la nación no se pueden exponer en cualquier tribunal pequeño, vamos a decir entre comillas, ¿no? Un tribunal inferior, así que hay que llevarlo a un tribunal superior, etc. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que cuando se lleva a los funcionarios a ser juzgados en la Suprema Corte de Justicia, entonces perdían el segundo grado e incluso hasta el tercer grado porque era en única instancia. En única instancia significa que a usted lo juzgan y usted ya perdió el derecho de apelar, que es lo que la gente conoce comúnmente, es decir, de interponer otros recursos. Nosotros somos signatarios de varios pactos internacionales, incluido el Pacto de San José, es decir, nosotros no podemos pasarle por encima a una convención de la cual somos parte como Estado, y resulta que está reconocido en el derecho internacional que toda persona que ha sido condenada tiene derecho de recurrir a un tribunal de alzada. La ley no dice, en el caso de la convención, no dice cuál es el recurso, se lo deja al derecho interno de cada país. Pero lo cierto es que aquí se llama apelación, comúnmente conocido como apelación, y luego casación. Para que usted me entienda mejor, si yo mato uno, a mí me condenan en Moca. Si yo no quedo conforme, yo apelo a La Vega, a la Corte. Si yo no quedo conforme en la Corte de La Vega, yo recurro en casación a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí tengo tres instancias. Pero cuando a mí me condenan en única instancia, ya, si me condenaron, ya no tengo para dónde coger. Y si me absolvieron, me absolvieron. Pero el peligro es que a usted lo condenen siendo inocente y que entonces un tribunal de alzada no tenga la potestad para solucionar esa dificultad. En el caso de Odebrecht, desde un principio y partiendo del principio internacional, del derecho internacional, de que toda persona tiene derecho a ser juzgada
a recurrir la sentencia que lo ha condenado, se debió desde un principio la Suprema Corte separar de ese proceso. Ahora la Suprema lo que ha hecho es lo siguiente. Ella ha dicho, bueno, nosotros no somos competentes ya porque vamos a variar nuestra propia jurisprudencia. Es una facultad de la Suprema Corte, que beneficia a todos los que están en esa situación en el país, a todos, porque es una jurisprudencia de fondo. Entonces, vamos a mandar a Tommy Galán que lo juzgue la segunda Cámara Penal, o la Cámara Penal de la Suprema Corte, perdón, porque él es un funcionario con privilegio de jurisdicción. Y a los demás los vamos a enviar a ser juzgado en el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, porque ahí fue donde se cometió el delito, si se cometió, en fin, por las razones que la ley establece. Pero ahora hay un pequeño problema, Es probable que descarguen a Tommy Galán, es muy probable que lo descarguen, por el hecho del cual están acusados los otros 5. Y si lo descargan, o lo condenan, pero vamos a partir de la hipótesis de que lo descargan y condenan a los otros, entonces habría una sentencia que serían 2 sentencias contrarias. Es decir, una sentencia que condena y otra que absuelve. Eso se puede dar, claro que sí, porque si el senador no es culpable, o los 5 que van a ir a ser juzgados en primera instancia no son culpables, bueno, hay que descargarlo, porque la justicia dominicana está secuestrada por el terrorismo mediático y por el terrorismo de algunas ONG que viven de eso, teniendo millones y millones de pesos al año sin justificar de dónde lo entran, de dónde lo consiguen. Pero bueno, lo importante aquí es que ha cambiado la jurisprudencia. Lo importante es que, tal como hemos dicho siempre, la Suprema Corte tiene que reconocer cuando las cosas han cambiado y ella cambiar, y eso es muy importante, sumamente importante. Pero de todas maneras, vamos a ver ahora cómo va a empezar la cuestión, porque si hubiera sido yo el juez que falló eso en la Suprema Corte, habría anulado el proceso completo, lo anulo completo. Solamente quedan vigentes las investigaciones que hizo el investigador. Entonces, comenzamos en cero. Un nuevo juez para Tommy Galán, instructor, que no es, obviamente no puede ser el que ya lo conoció, y otros jueces irán a conocer del caso de los demás coimputados. Pero no fue así, la Suprema no lo anuló, y lo que dice es entonces que ahora que se va a apoderar a ese tribunal, y ya prácticamente lo apoderó ella misma al enviarlo al declarar o al decidir lo que en efecto decidió. Nosotros saludamos muy contento el cambio jurisprudencial. Entendemos que ese es un aporte extraordinario a la ciencia jurídica, y sabemos que eso va a beneficiar a la justicia, aunque en política y para los medios eso sea un problema, porque para el caso político yo me imagino que el gobierno querría que le echaran 30 años rápido para sacar eso como un estandarte, y para los medios que ahora van a decir, bueno, la justicia es corrupta, porque como no entienden de eso, y bueno, hablan muchísimas cosas. ¿A usted le gustó este comentario? Ah, qué bueno que le gustó. Yo me alegro mucho. Pero mire, si a usted no le gustó, a mí me da lo mismo, porque yo esto lo acabo de decir, atento a mí.